y productos sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros. A esta moción han sido presentadas 2 enmiendas del Grupo Unidos Podemos y una enmienda del Grupo Popular. Para la defensa de la misma. Muchas gracias, señora presidenta. Nuestro grupo parlamentario y yo en su nombre traemos de nuevo un debate sobre un tema, sobre un asunto que está sin resolver después de la decisión del Gobierno del Partido Popular de publicar una normativa sobre indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros, que no ha sido capaz de dar satisfacción a las necesidades de los pacientes ni, lógicamente, a los planteamientos que en defensa de las necesidades de los pacientes hacen los profesionales de enfermería. Y llevamos mucho tiempo con una situación que hace imposible la prestación de los cuidados de enfermería en las condiciones de calidad y de equidad a la que estamos obligados desde el Sistema Nacional de Salud por parte de los profesionales de enfermería, porque la normativa vigente constriñe y dificulta la aplicación de competencias profesionales que están ampliamente reconocidas. Como decía al principio de mi intervención, este es un asunto que se ha debatido ya mucho en los últimos meses, pero del cual todavía no encontramos que el Gobierno sea sensible a la reivindicación de pacientes y de profesionales de hacer posible que una nueva norma pueda permitir el desempeño de unas funciones profesionales que son absolutamente necesarias para mejorar la calidad de las prestaciones del Sistema Nacional de Salud en el ámbito de los cuidados de enfermería, en la utilización de productos sanitarios y de medicamentos en el ámbito en el que nos estamos refiriendo. Y yo creo que ya ha llegado el momento de volver a exigir con contundencia un cambio de actitud que se base fundamentalmente, entendemos nosotros, en el diálogo entre, primero, entre las profesiones, y ahí el Ministerio de Sanidad, con las comunidades autónomas que pueden ayudar en ese sentido, porque algunas de ellas han desarrollado normas interesantes en este ámbito, cambios que en ese ámbito del Ministerio de Sanidad con las profesiones permitan hacer posible, como tienen que hacerse las cosas, con un acuerdo entre profesiones y también con la intervención de los poderes públicos. Nos parece que en ese sentido es importante el traer este debate y por eso planteamos en esta moción que hay que modificar de manera inmediata la actual legislación que regula la indicación, el uso y la autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros, aprobando un nuevo texto que se base en el consenso y que cuente con el consenso de las profesiones afectadas y de las comunidades autónomas. Pero la profesión de enfermería, las prestaciones que puede y debe dar en base a sus cualificaciones la profesión de enfermería en el conjunto del Sistema Nacional de Salud, también requiere la transposición inmediata de la directiva de la Unión Europea, la 2013/55, relativa al reconocimiento de las cualificaciones profesionales y en la que se incorporan competencias que como mínimo deben desarrollar los profesionales de enfermería. Aquí hay un retraso que tenemos que resolver cuanto antes. Este es el sentido de nuestra moción. Nos gustaría que finalmente en un órgano como este de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Senado, donde los grupos parlamentarios creo que todos coincidimos en la necesidad de cambiar esta normativa, todos menos el Partido Popular, que creo que tiene que dar ese cambio necesariamente en beneficio de los pacientes, pudiéramos con el diálogo institucional, el diálogo parlamentario, generar un marco que permitiera que las profesiones también se sintieran útiles y escuchadas a la hora de generar la normativa que pueda permitir la mejor prestación, en este caso de los servicios de enfermería, a los pacientes. Este es el sentido de la moción. Señorías y señora presidenta, y para lo que pido el apoyo de los grupos parlamentarios a esta moción del Partido Socialista. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Para la defensa de las enmiendas del Grupo Unidos Podemos tiene la palabra la senadora Palencia. Gracias, presidenta. Hemos presentado 2 enmiendas a esta moción que nos presenta el PSOE de prescripción enfermera. La primera la proponemos porque creemos que clarifica la redacción. Proponen modificar de manera inmediata la legislación vigente que regula la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios y tiene nombre, se llama Decreto Real, Decreto 945/2015 de 23 de octubre y, bueno, por clarificarlo y con ánimo de sumar, porque estamos de acuerdo
en que la aplicación de este Real Decreto supone una auténtica parálisis de muchas de las funciones desempeñadas por la enfermería y una injustificada amputación de sus competencias profesionales que conllevan un perjuicio para el sistema sanitario y para la efectividad del derecho de la asistencia sanitaria a la ciudadanía. Y en la misma línea creemos necesario, y por eso hemos presentado la segunda enmienda, poner en marcha la modificación de los artículos necesarios del texto refundido de la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios. Nada más. Muchas gracias, señoría. Para la defensa de la enmienda del Grupo Popular tiene la palabra el senador Alarcón. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días. Efectivamente, yo creo, estoy totalmente de acuerdo con el proponente de la moción, Martínez Olmos. Es un tema que no está resuelto, es verdad. Es verdad también que se ha hecho mucho, que se tendrá que seguir siendo cosas, y que creo que es el Senado la Cámara donde se tiene que resolver, fundamentalmente, tomar el protagonismo. Y creo que en ese sentido el Partido Socialista y el Partido Popular en esta Cámara siempre hemos estado de acuerdo. También se debe de enmarcar dentro de algo que se aprobó aquí y que nos sentimos todos muy orgullosos, pero hay que darle contenido, que es las bases de un pacto por la sanidad. Sin duda tendrá que estar ahí. Y sin duda también tendríamos que seguir profundizando, aunque el Gobierno de Sanidad, el Gobierno y el Ministerio de Sanidad siempre ha tenido una actitud dialogante, va a seguirla teniendo y terminará resolviendo con todos, esperemos con toda la fuerza política, este problema, ya que la enfermería, no hace falta decirlo, aunque lo repetiré, es un pilar básico, sin duda, de la magnífica sanidad pública que tenemos en España, pues tendremos que llegar al final. Es verdad también que hay que poner la transposición de la Directiva 2013 Europea 55/ de la Unión Europea, que para el reconocimiento de las calificaciones de las profesiones, en eso también se está. Es verdad también que se tiene que modificar el Real Decreto 1837/208 de 8 de noviembre, porque se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2005/36 de la Comunidad Europea, del Parlamento Europeo y del Consejo de 7 de septiembre de 2005, y la Directiva 2006/100 de la Comunidad Europea del Consejo del 20 de noviembre de 2006 relativa al reconocimiento de las calificaciones profesionales, y así como a determinados aspectos del ejercicio de la profesión. En definitiva, hay que hacerlo, se está en esa vía, además en estos momentos estamos pendientes de emitir, como usted sabe, informe del estado de la tramitación del mismo, y también es verdad que sería muy bueno que, y yo creo que pronto se tendrá que reunir el Consejo de Profesiones Sanitarias, creo que es un punto clave para donde se tiene que discutir, y sin duda es clave y definitivo que haya un acuerdo entre las dos partes implicadas en el proceso, que como todos sabemos es el Consejo General de Enfermería y la Organización Médica Colegial. Y en ese sentido el Gobierno seguirá tomando ese tipo de medidas y llegaremos, estoy convencido, a un buen puerto de un tema muy importante que hay que dejar bien claro y cómo articularlo de forma correcta después de actualizar todas las directivas europeas. Por eso, de todas maneras, nosotros presentamos que hablaremos después, presentamos una enmienda de sustitución que esperemos también, en honor de ese consenso, que consigamos llegar a buen puerto entre todos. Muchas gracias. Gracias, señoría. Para manifestar su posición respecto a las enmiendas, tiene la palabra el senador Martínez Olmos. Gracias, señora presidenta. En primer lugar, quiero agradecer a los grupos parlamentarios que han presentado enmiendas en el sentido de que, lógicamente, pretenden contribuir a la solución de una cuestión que, como antes comentaba, es imprescindible buscarle una solución para la mejora de la calidad asistencial a los pacientes. En relación con las enmiendas del grupo de Podemos, en Común Marea y en Común Podem y en Marea, pues tengo que decir, vamos a ver, nosotros, yo creo que estamos hablando de lo mismo cuando hablamos de modificar la normativa legal. El Real Decreto 954/2015 es lo que queremos cambiar, derogarlo para, sin más, literalmente para que quede vigente la normativa anterior, no soluciona el problema. Nosotros queremos cambiar la norma y decimos en nuestra moción en base a un acuerdo profesional, porque aunque el Gobierno puede, y lo ha hecho, hacer un decreto, aunque no tenga el acuerdo con las profesiones, aquí en este caso creemos que es más que nunca imprescindible que haya un acuerdo profesional, porque se trata de hacer un cambio en los roles profesionales tradicionales, que aunque hablo en términos legales, han ido cambiando en la práctica, y ese cambio es mucho mejor hacerlo en base a un acuerdo profesional. En ese sentido es por el que nosotros no podemos admitir esta enmienda, porque creo que deja menos resuelto el planteamiento
en relación a la visión que nosotros tenemos de la solución de este asunto. No tendríamos ningún problema en aceptar la enmienda de adición, pero claro, hay una cuestión que yo creo que la condiciona, y es la enmienda que presenta el Partido Popular. Y entonces me refiero, porque claro, quiero anticipar que voy a aceptar, en nombre de mi grupo, la enmienda del Grupo Popular. Por lo tanto, al aceptar esta enmienda, no puedo aceptar la otra, aunque me siento conceptualmente más cerca de la otra. Pero voy a explicar por qué voy a aceptar esta enmienda. Esta enmienda supone, en opinión de mi grupo, la primera vez en la que en este asunto el Grupo Popular acepta la posibilidad de modificar la norma actual. Porque ha habido resoluciones, debates en las Cortes Generales, unas veces en este órgano, otras veces en el Congreso de los Diputados, donde el PP no ha aceptado, en mi opinión, políticamente hablando, el cambio de la normativa actual que supone un problema tal como estamos diciendo aquí. Entonces, yo quiero entender que cuando el Partido Popular nos plantea una moción, una sustitución, una enmienda de sustitución para instar al Gobierno a promover un acuerdo en el foro profesional de las profesiones afectadas, los médicos y las enfermeras, sobre las modificaciones que se consideren necesarias a la legislación actual para regular adecuadamente la indicación uso trasladándolo a las comunidades autónomas que tienen que implicar, está por primera vez, entiendo yo, políticamente aceptando que se debe de modificar esa norma. Y coincide con nosotros en ese sentido que se debe de modificar con el acuerdo de las profesiones, aunque el Gobierno lo podría hacer sin el acuerdo de las profesiones en términos de competencia y en términos jurídicos, pero insisto que políticamente y profesionalmente no nos sirve. Por lo tanto, vamos a aceptar esta enmienda, entendiendo que hay un cambio de actitud, que lo valoramos positivamente, pero también dejando claro que eso no significa, porque claro, en esta enmienda de sustitución no se incorpora la cuestión que nosotros hablamos de la transposición de la directiva, entendiendo y dejando claro que nosotros como grupo político no vamos a dejar de reivindicar todas las posiciones que venimos reivindicando en relación con la mejora de la prestación de servicios de enfermería, de las cualificaciones profesionales de los enfermeros y enfermeras españoles, y por lo tanto que es un voto de confianza que tendremos que trabajar. Y por eso aceptamos esta enmienda de sustitución, y esa sería la posición, señora presidenta, que mantiene mi grupo parlamentario. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Martínez Olmos. Pasamos al turno de portavoces. Por el Grupo Mixto, senadora Julios, tiene la palabra. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Pues por nuestra parte manifestarnos favorablemente a esta iniciativa. Nos parece además de una gran oportunidad la iniciativa presentada por el Grupo Socialista, porque creemos que además de que es un tema de actual necesidad de resolver, yo diría que hasta de urgencia, porque estamos hablando de un tema que tiene que ver con una actividad diaria que se realiza día a día en cualquier servicio sanitario, en cualquier comunidad autónoma, y nos parece importante que independientemente de que se avance en el Pacto por la Sanidad, se busque una solución estable a esto lo más pronto posible. Creo que efectivamente el desarrollo de la Ley de Garantía y Uso Racional del Medicamento, en lo que se refiere a este aspecto, ha generado pues muchísima polémica, y ya no solo polémica a nivel de los partidos políticos o de los grupos parlamentarios, sino lo que es más preocupante, polémica entre los profesionales. Y yo creo que hay que evitar en este sentido, porque ya digo que esto termina afectando la actividad del día a día, que yo creo que es lo que nos preocupa a todos los que estamos aquí hoy sentados. Por eso me parece fundamental recuperar otra vez el consenso entre los profesionales y entre las comunidades autónomas. Creo que es importante recuperar el papel del foro profesional, por ejemplo, en temas como este, y importante el evitar el que se esté realizando una actividad, un trabajo día a día, que para muchos profesionales es en un entorno que les genera inseguridad en estos momentos. Nos parece fundamental que a la vez que se produce la modificación de esta normativa, se haga encauzándolo hacia la transposición de la directiva europea, ¿no?, para que ya le demos estabilidad a esas competencias
que la Unión Europea nos dice se debe de incorporar a la profesión de enfermería, pues nos parece fundamental que se le dé estabilidad a esas competencias, no sea que vayamos luego a volverlas a cambiar rápidamente, ¿no? Y sobre todo porque dar estabilidad a esas competencias implica dar seguridad en el trabajo de los profesionales, implica el que adaptemos incluso la formación reglada de esos profesionales para que adquieran los conocimientos y la práctica adecuada para asumir esas competencias, la formación reglada y también la formación continuada. Por lo tanto, pues estamos de acuerdo con esta iniciativa que además consideramos sumamente oportuna. Muchas gracias. Gracias, señoría. Senadora Castilla, tiene la palabra. Sí, muchas gracias, presidenta. Para manifestar que la Agrupación Socialista Gomera va a votar a favor de la presente moción. Entendemos que se atiende a una demanda que es recurrente en el tiempo por parte del colectivo de todos los enfermeros y enfermeras y, por tanto, entendemos que el acuerdo llegado en el día de hoy a la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales de impulsar la modificación de las normativas, así como el traspaso de la directiva, transponer la directiva europea al ordenamiento jurídico español, es un paso muy importante y, por tanto, vamos a votar a favor. Muchas gracias. Gracias, señoría. Por el Grupo Vasco en el Senado tiene la palabra la senadora Edo. Sí, muchas gracias. Perdón. Yo creo que la situación actual lo que está claro es que no gusta a nadie. Genera problemas donde antes no existían, de tensión, de conflicto, de inseguridad jurídica. Hay problemas incluso competenciales con las comunidades autónomas, por ejemplo, con el tema de la acreditación, con el tema de la autoorganización de los servicios. La situación actual impide cualquier actuación o decisión desde enfermería, así que parece que no se tiene en cuenta la capacitación que tiene, no se tiene en cuenta que son unos profesionales altamente cualificados y se pone en tela de juicio sus competencias profesionales, ¿no? Nosotros entendemos además que la enfermería es un recurso clave en el sistema tanto de atención sanitaria como en el sistema de cuidados y en este momento ahora la asistencia se ve afectada y también la actividad normal de cualquier centro. Se pierde agilidad, la continuidad en los cuidados no está tan bien asegurada como estaba antes, la colaboración entre los diferentes profesionales, el trabajo en equipo acaba menoscabado y yo creo que al final estamos haciendo un poco lío donde no lo había, porque nadie duda de quien prescribe. Lo que estamos hablando es de indicación y uso de medicamentos por parte de personal perfectamente cualificado. El tema es que, no sé si fue en la anterior Comisión de Sanidad o hablamos de este mismo tema y hablamos de la derogación del Real Decreto 954/2015. De la derogación hemos pasado, a petición del Grupo Socialista, a modificar la legislación y finalmente, con la aceptación de la enmienda de sustitución, solo vamos a pedir un acuerdo en el foro profesional para que diga qué modificaciones se consideran necesarias, pero eso no se materializa en nada. La sensación nuestra es que hemos pasado en no sé si son 2 meses de pedir una derogación a pedir una modificación y puedo entender la diferencia que supone para decir no nos vamos a quedar con lo anterior, modificando, tenemos una alternativa que pueda gustarnos a todos, pero finalmente con la enmienda de sustitución yo creo que nos quedamos en nada. Yo le he visto al señor Martínez Olmos optimista y espero que sea con sentido y que ese optimismo, ese fiarse, pues valga de algo, el tiempo lo dirá y nosotros propusimos ya en abril del año 2016 en el Congreso la derogación y que se iniciase el diálogo y el consenso con los profesionales e instituciones para una nueva ley que regulase todo esto. Fue una proposición no de ley aprobada y nosotros íbamos a votar afirmativamente a esta moción y ahora con la enmienda, de aquí a la votación pensaremos si nuestro voto es afirmativo o nos quedamos en una abstención. Gracias. Gracias, señoría. Por el Grupo Unidos Podemos tiene la palabra la senadora Palencia. Gracias, presidenta. A nuestro grupo nos preocupan mucho las consecuencias que el decreto de prescripción enfermera ha traído a la profesión sanitaria toda y también a los pacientes. No voy a volver a citar
todas las razones por las que la prescripción enfermera se tiene que dar desde el momento en que una profesional o un profesional sale de la facultad, porque la enfermería tiene las competencias y los conocimientos necesarios para la prescripción de productos sanitarios y fármacos que resuelven problemas del usuario sobre el que tiene su responsabilidad. El señor Alarcó ha citado 2 colectivos que están implicados, y yo le diría que hay muchos más colectivos que estos 2 que el senador Alarcó ha citado, y que además no tienen intereses particulares, porque nosotros volvemos a poner de manifiesto que en la negociación y en la aprobación de este decreto se hizo alrededor de intereses, bueno, que nada tenían que ver con resolver problemas de la profesión sanitaria y problemas de la población, y sí tenían mucho que ver con preservar cotos y nichos de negocio. Y el desarrollo de estas leyes parece que se están todo el rato interponiendo intereses ajenos tanto al usuario como a la profesión. Señor Olmo, ha dicho usted que va a aceptar la enmienda del PP, a pesar de que está de acuerdo conceptualmente con las que presenta nuestro grupo y que no acepta. Es decir, en la iniciativa anterior, que ha aludido ya la compañera de Nerea del Partido Nacionalista Vasco, no se aceptó la misma iniciativa que presentó Esquerra Republicana, que nosotros enmendamos, aunque venía a solucionar el problema que nos presenta el decreto, porque, señor Olmo, el decreto, derogar el decreto de prescripción enfermera no es la panacea, no va a solucionar todos los problemas que tiene la profesión enfermera, pero sí va a solucionar aquellas complicaciones que el decreto de prescripción enfermera ha provocado a toda la sanidad enfermera. Volver a la situación anterior del decreto no soluciona los problemas que tiene la profesión enfermera, pero sí soluciona aquellas complicaciones que le trajo el propio decreto. Decir que ahora no se aceptan estas enmiendas que proponen una solución clara, efectiva y que no se alargue en el tiempo, bueno, pues no entendemos, y seguramente ahora en su exposición nos explicará. Pero, señorías, nuestra obligación es legislar con justicia, legislar sin obedecer a intereses económicos ni particulares, ni de poder, ni corporativos. Nuestra obligación es legislar para asegurar un sistema de salud sostenible y centrado en el usuario. Señorías, senador Martínez Olmos tiene la palabra. Gracias. Bueno, efectivamente, creo que hay una coincidencia amplia en la importancia que todos los grupos le damos al trabajo de la profesión de enfermería y a la preocupación que tenemos por la situación actual generada por esta normativa que ha venido a complicar y a dificultar el trabajo y perjudicar, en definitiva, que la sanidad pública no pueda dar los mejores resultados para los pacientes, lo que tiene que ver con la prestación de estos servicios específicamente a los que nos estamos refiriendo por parte de las enfermeras españolas. Yo creo que, señor Alarcón, es verdad que tendríamos ya que estar hablando del Pacto por la Sanidad, a ver si es posible encontrar puntos de encuentro entre todos los grupos políticos. Cuando eso se haga, yo creo que depende básicamente del grupo mayoritario en esta Cámara y del Gobierno. Yo creo que el papel de la enfermería tiene que formar parte de ese eventual acuerdo por la trascendencia que tiene esta profesión, por la trascendencia que tienen los cuidados de enfermería y porque los pacientes, sobre todo por la cronicidad, por el envejecimiento poblacional, etcétera, requieren de estos cuidados. Pero ahora, en este momento, y también me refiero a intervenciones como la última de la portavoz de Podemos, nosotros no renunciamos a ninguno de nuestros planteamientos, a ninguna de nuestras reivindicaciones en relación con la profesión enfermera. Lo que constatamos es que por primera vez hay un cambio político en el grupo del Partido Popular que soporta al Gobierno. Y nosotros creemos que, sin renunciar a posiciones, que son muy importantes, también tenemos que solucionar los problemas de las personas. Y si hay un compromiso, que quiero entenderlo así, yo no es que sea optimista, es que quiero dar la posibilidad de que la esperanza reine en relación con este asunto. Porque todo eso, con todo el escepticismo del mundo, porque la trayectoria que en esta materia ha desarrollado el Gobierno no nos parece en absoluto de recibo. Pero si hay un cambio, yo creo que merece la pena dar una oportunidad en beneficio de los ciudadanos, en beneficio de los pacientes.
Eso no significa que renunciemos absolutamente a ninguna de las reivindicaciones y que no estemos de acuerdo en que es mejor abordar posteriormente una legislación que le dé mucho mejor soporte al trabajo de la enfermería, y básicamente la transposición de la directiva es uno de los elementos fundamentales. Por supuesto que tendremos que trabajar en ese sentido, pero no renunciamos a nada y, sin embargo, vemos una puerta abierta, interesante, que podíamos cerrársela al Partido Popular y estaríamos todos tan a gusto porque seguiríamos manifestando nuestros puntos de vista, pero creo que merece la pena. Ahora, eso sí, señores y señoras del Partido Popular, yo creo que ustedes aquí, con esta enmienda, lógicamente, adquieren un compromiso político. Nos están observando centenares de miles de profesionales de enfermería y asociaciones de pacientes y, por lo tanto, lo que esperamos, lógicamente, de un partido que soporta al Gobierno y que quiere ser serio, y aquí en este caso entiendo que puede abrir una apuesta a la rectificación, que efectivamente no frustren las expectativas que se puedan generar, con todo el escepticismo del mundo que yo comprendo y comparto. Muchas gracias. Gracias, señoría. Por el Grupo Popular tiene la palabra el senador Alarcón. Gracias, señora presidenta. Bueno, esperemos que no frustremos nada. Creo que nuestra trayectoria como partido podrá gustar o no ideológicamente a algunos, pero es seria, con sus fortalezas y debilidades, pero siempre ha sido seria. Nunca hemos estado de espalda, nunca, ni a la enfermería, ni a los médicos, ni a otras profesiones sanitarias que hay, que yo no he tenido que hablar hoy, porque estamos hablando de la prescripción de enfermería. Y es verdad que hay otras profesiones sanitarias, estaría bueno que no, y en el foro de las profesiones sanitarias se tendrá que hablar sin lugar a dudas. Con respecto a la senadora del PNV, Nera Aldo, bueno, no está en estos momentos, nosotros no solemos mentir, podemos equivocarnos, pero no solemos mentir. Yo creo que este problema está centrado, realmente en nombre del Partido Popular, en esta comisión, está centrado en donde tiene que estar centrado. Segundo, hay un compromiso formal. Tercero, es clave que haya un acuerdo entre las profesiones, muy importante, porque si no hubiera un acuerdo entre las profesiones y no se consigue ese acuerdo, intentar entrar sin ese acuerdo sería un poco ridículo. Tenemos que hablar de guías de actuación, tenemos que hablar no de voluntarismo, sino de compromisos formales. Tenemos que hablar que esto hay que resolverlo pronto y bien, que las directivas europeas, el Gobierno tiene que emitir pronto un informe de seguimiento como está, porque hay otras partes que influyen. Tendremos que hablar también de cuáles son los principios de participación y colaboración en el reconocimiento expreso del diagnóstico. Tenemos que hablar de las prescripciones médicas, tenemos que hablar de las guías de actuación, tenemos que hablar también cómo se hace y cómo se arregla en respecto a la acreditación. Tenemos que ver que esa acreditación dónde se centra. En definitiva, todo esto que puede sonar a mucho, si hay la voluntad que tenemos en este momento y que se tiene, y que el Gobierno del Partido Popular y el Ministerio de Sanidad lo tiene, plantea una enmienda de sustitución con el compromiso formal de resolver estos temas. Y en eso estamos. Y estoy convencido de que si el acuerdo entre las profesiones, el foro de las profesiones se establece y ahí se aprueba lo que se tiene que aprobar, quien participe, ya se verá quién participa, vamos a estar ante no un voluntarismo, sino ante una reglamentación seria, europea y consensuada para que la sanidad pública estaba pensando en mi tierra, que también española, siga siendo de las mejores del mundo, sin ningún chauvinismo, que además la participación de los profesionales esté muy bien estructurada, con un solo fin, porque el paciente es uno, y los profesionales tienen que actuar sobre un paciente y nada más que sobre el paciente, no sobre varios pacientes absolutamente distintos dentro de la profesión. En definitiva, promover un acuerdo en el foro profesional de las profesiones afectadas sobre las modificaciones que se consideren necesarias de la legislación vigente. Claro, cuando dice esto, es más que, no es un voluntarismo. Quería hablar con la representante del PNV, es algo más que eso. Vamos a ver si hay un acuerdo entre las profesiones al cual nos harán propuestas que tengamos que resolver. Eso es lo que quiere decir esto. Además, que regule la indicación, uso y autorización y dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros, trasladando a las comunidades autónomas, como no puede ser
de otra manera, y además dentro del seno del Consejo Territorial. Yo creo que es un compromiso claro y manifiesto. También hay que ver claramente qué significa la acreditación, quién crea la acreditación adecuada, dónde se aprueban las guías clínicas, porque es la clave para la prescripción. Queda trabajo, pero estoy convencido que en el Senado, con la Comisión de Sanidad, creo que estamos dando un ejemplo, no creo que estemos dando grandes frustraciones, no podemos permitirnos el lujo que ese pacto que aprobamos, la base del pacto, no llega a esa gran frustración, estoy convencido de que no, por parte nuestra no va a quedar para llegar hasta al final, y yo quiero agradecer en nombre del Partido Popular, pues de verdad, esa predisposición por parte de todos. Lo personalizo mucho en Martínez Olmos. Él ha tenido responsabilidades sanitarias y políticas importantes y sabe de lo que estamos hablando, los demás también, pero sabe en directo lo que estamos hablando. Estoy convencido, y él también tiene, yo creo que porque se ha movido mucho información al respecto, estoy convencido que llegará a muy buen puerto. Muchas gracias. Gracias, señorías. Pasamos al debate de la tercera moción, que es la número 1 en el orden del día. Moción del Grupo Parlamentario Mixto por la